Muy buenas tardes, me presento, soy Álvaro García Castro, historiador y antropólogo, y deseo agradecerles a la profesora Carmen Lucía Silva Lima y al comité organizador de este primer simposio de indígenas Guarao, que se va a celebrar precisamente con motivo del problema que está atravesando Brasil en estos momentos con el éxodo de las migraciones de indígenas Guarao que desde Venezuela están llegando a diversas partes de Brasil. Mi contribución a este simposio y a la revista Entre Ríos, que también se presenta hoy, consiste en hacer un llamado y una comparación sobre la misma situación que se presentó en Venezuela hace ya unos 40, 50 años atrás, con motivo de ciertas alteraciones ecológicas que hubo en el delta del Orinoco, que provocaron un éxodo masivo de indígenas hacia otras partes de Venezuela. Dentro de ese proceso de éxodo que se dio en aquel momento, muchos de los indígenas empezaron a formar pequeños barrios en las adyacencias, en los suburbios de algunas ciudades venezolanas. Y posteriormente, en esos mismos barrios se desarrolló una política de migración temporal hacia las ciudades en busca de ropa, dinero, etcétera, de pequeñas bandas organizadas, bandas familiares, que luego regresaban a sus barrios o a sus rancherías de origen en Los Caños con el producto recogido en esas incursiones urbanas. Esto se hizo normal, se convirtió en una estrategia de supervivencia de los indígenas Guarao y conforme la situación económica en Venezuela a partir de los años 90, finales de los 90, empieza a deteriorarse, esa situación se agrava y se hace cada vez mayor hasta el punto de que los barrios que existían en las ciudades, formados por ellos mismos, como pueden ser Barrancas del Orinoco, La Horqueta, Puerto Ordaz, Barcelona incluso, esos barrios empiezan a ser insuficientes para contener el éxodo de indígenas que están saliendo del delta del Orinoco, y se produce entonces un fenómeno desconocido hasta el momento, que es la inmigración internacional, la inmigración hacia el exterior, fundamentalmente hacia Brasil. En el caso de Brasil, el problema es de una dimensión totalmente diferente a la que hubo en Venezuela en los años 60 y 70, cuando el éxodo de los indígenas Guarao desde los caños y las riberas de los ríos hacia las ciudades. Porque lo que está ocurriendo ahora es un fenómeno que no es coyuntural, es un fenómeno estructural. La situación política, económica y social de Venezuela está impulsando no solamente a los indígenas, sino, como todos sabemos, millones de venezolanos están emigrando a todos los países de América Latina, y el caso de los indígenas es realmente minoritario porque son números muy pequeños en comparación con otros inmigrantes. Lo que está ocurriendo es que han elegido Brasil como destino de su emigración. Y lo que está ocurriendo también es que este fenómeno, a mi modo de ver, no es temporal. Es un fenómeno que se va a continuar en el tiempo mientras la situación económica de Venezuela continúe agravándose, y que incluso en el caso de interrumpirse los elementos estructurales que le están ocasionando, pasarían muchísimos años antes de que se resuelva ese problema. Por lo tanto, la presencia de los indígenas Guarao en Brasil va a continuar. No solo va a continuar, sino que a mi modo de ver, los asentamientos indígenas ya no van a ser temporales como eran las bandas recolectoras que iban a las ciudades de Venezuela. Los asentamientos indígenas de Guarao de Brasil se van a convertir en asentamientos permanentes. El éxodo va a continuar. Nacerán niños que van a hablar ya no castellano, sino portugués. Los ciudadanos portugueses se van a tener que ir acostumbrando a la presencia de los indígenas Guarao, así como los indígenas Guarao van a tener que adaptarse a la nueva cultura, al nuevo idioma. Precisamente
esta situación novedosa está cogiendo desprevenidos tanto a las autoridades gubernamentales como ONGs, universidades e investigadores, puesto que no lo conocíamos realmente en tiempos modernos. Sabemos que ha ocurrido en tiempos pasados, en tiempos precolombinos sobre todo, y posteriormente al encuentro con los europeos, pero en tiempos modernos es más bien novedoso, sobre todo tratándose de una etnia que vive en las orillas de los ríos, de los caños, y que en estos momentos está atravesando enormes distancias tierra adentro para instalarse en otro país. Yo quisiera hacer una comparación con lo que ocurrió en los años 60 y 70 en Venezuela y el caso brasileño. En el caso brasileño, los indígenas tienen que aprender una lengua nueva, tienen que enfrentarse a una cultura que los desconoce, que no es familiar ni para ellos, ni para la propia cultura, ni para los indígenas. Por lo tanto, la situación es un tanto diferente. Y por supuesto, asentamientos permanentes. Ya no van a ir a estar 2 semanas a recolectar ropa, dinero, alimentos y a regresar a las rancherías de los caños, ¿no? Lo que se está planteando en Brasil es que son asentamientos permanentes, que se van a formar barrios guarao en la periferia de las ciudades y que la presencia guarao no va a desaparecer. Esa es para mí la característica más importante que tiene este éxodo y esta migración. El guarao acude en busca de soluciones a sus problemas. El guarao emigra huyendo de una situación. Y precisamente Brasil se está encontrando con que el territorio elegido es Brasil. Y eso trae consigo una responsabilidad y trae consigo una capacidad, el desarrollo de una capacidad de acogida que hasta el momento no tenía. Es por eso que tanto el gobierno federal como las universidades, como las ONG y los investigadores independientes, de alguna manera necesitamos estudiar el fenómeno a fondo, analizarlo muy bien y tomar resoluciones que contribuyan tanto al bienestar de la ciudadanía brasileña como a la acogida de estos refugiados indígenas que se ven forzados por las circunstancias. Ellos no emigrarían de sus lugares de origen si no fuera porque las circunstancias los están obligando. No olvidemos que los guaraos son indígenas de una cultura trashumante. Ellos se mueven, ellos se trasladan en la medida en que sus necesidades son cubiertas en un sitio o en otro, pero regresan siempre a sus lugares de origen. El cambio fundamental de este fenómeno hoy en día es que posiblemente, a mi modo de ver, no van a regresar a sus lugares de origen en grandes cantidades, se van a quedar en Brasil. Los guaraos van a ser una etnia más de Brasil y entonces es necesario tomar de alguna forma resoluciones que contribuyan tanto a la aceptación de los guaraos por el pueblo brasileño como a la adaptación de los indígenas al nuevo entorno, en especial el idioma y la cultura portuguesa. Creemos que esto es posible de lograr, precisamente porque está en su momento inicial. En esta situación es posible, y gracias a movimientos como este, como el primer simposio que se está realizando aquí hoy en día, tenemos la oportunidad de conocer mejor el fenómeno, de solucionarlo y de llevar a cabo un ejemplo de acogida ante el mundo entero de un grupo étnico que masivamente se está trasladando a otro país y que tenemos la oportunidad tanto de conocerlo a fondo como de solucionar sus problemas. Por eso, una vez más, quiero agradecerle a los organizadores del proceso, a la profesora Carmen Lucía Silva, todo el esfuerzo que se está realizando y, una vez más, agradecer la invitación tan amable y cordial para mi modesta participación en este simposio. Muchas gracias y buenas tardes.